Nos morimos todos. No, entonces, ¿para qué estudiar? Mejor vámonos y averiguamos. Y luego, primeramente Dios, que nos conceda todo eso, vamos a ver el material que se hizo para la 3xH Convención Nacional de una identidad que en ese entonces, en el 98, a esas alturas del partido se estaba pidiendo una identidad denominacional. Y esa fue la colaboración para la misma. Pero bueno, estamos en eclesiología. Y en eclesiología vamos a ver 4 cosas. Bueno, empezamos con una introducción. Y luego tenemos 2 secciones de hermenéutica histórica. Es decir, ¿por qué la iglesia hoy está tergiversada? Vamos a decirlo así. Y está el antecedente histórico profundo de por qué ahora es una verdadera tergiversación el concepto iglesia, ¿no? Y el último va a ser el proyecto Cuerpo de Cristo, pero en Morelia. En ese entonces era en Jalapa. Ahora nuestra eclesiología, porque esa es la gran virtud, y lo vamos a ver. Nosotros diseñamos la iglesia, claro. Siempre tiene que tener una raíz, que es lo que vamos a ver hoy. Y desde esa raíz, nosotros la hacemos como querramos. Como se decía el domingo, cómo vamos a manejar nuestros cultos, cómo nos vamos a organizar, eso es un privilegio nuestro. Y vamos a ver en las 2 siguientes cómo ese privilegio de la iglesia local se tergiversa y quedan moldes. Pero bueno, empezamos con el ideal de iglesia. Ok. Empezamos por el principio. Bueno, la pregunta es, ¿qué quiere Dios? Y fíjense, esta palabrita, ¿cómo viene dando guerra? Que la iglesia sea inteligente. Una iglesia inteligente capta a Dios y capta su tarea. Cuando no tiene inteligencia, pues está ahí dando bandazos y confunde la gimnasia con la magnesia y se encierra en sí misma y es activista, que no necesariamente eso quiere decir que es productiva. Lo he dicho de otro modo, lo que no hay en la iglesia es neurona. La gente llega, y pienso como llegué, así, llega a un sistema donde no haces preguntas, donde no hay razones. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué se hace lo otro? Porque así es, porque así se ha venido haciendo. O sea, ¿pero por qué? Díganme, denme respuestas con contenido de por qué, el porqué de las cosas, no nada más por qué se hace, sino para qué, cómo, todo eso, ¿no? Eso es lo que no existe en la congregación hoy día. Cerebro. Bueno, ¿qué quiere Dios? Pues una iglesia viva, inteligente, pertinente para descifrarlo a él y para penetrar la sociedad. Bueno, primero, eclesía. Eclesía. Eclesía es una palabra griega, obvio, no testamentaria, que quiere decir, bueno, no quiere decir, pero voy a decir un equivalente de su significado. Quiere decir, vengan. ¿Cómo que quiere decir vengan? Sí, eclesía es una convocatoria, es una convocación. O sea, cuando se hace eclesía, miren, en Zacapu, una vez que se incendió el mercado, es que hay varios, pero este es así como la catedral del mercado, que se incendia y las capillas empezaron a tañir sus campanas. Eran las 9, 10 de la noche, no sé, la madrugada. Bueno, no era llamado a misa, ¿no? Esos campanazos en los pueblos son para convocar. Eso es una eclesía, ¿sí? Entonces, eclesía es la convocación de un grupo para algo. Curiosamente, no es la gente, es la convocatoria
a la gente que pertenece a esa gente. ¿Sí me explico? Sí, los trompetas que usaban como cuerno de un animal. Ajá. Pero, por ejemplo, es para la gente de Zacapu del mercado. No iba a ir de Quiroga, o sea, eran esos. Ajá. Pero es una convocatoria. Eso luego se dice que iglesia es la gente. No, es la convocatoria a la gente que pertenece a ese grupo, pero es la convocatoria. Bueno, por un lado. Entonces, Jesús lo que hace no es inventar nuevos términos, sino agarra lo que ya existía, pero le da otro sentido. Ese es el chiste. Me voy a atrever a decir, bueno, excepto la salvación, pero no hay nada original en el Nuevo Testamento, porque todo fue lo que vivían, que nada más se toma y se le da otro significado. Pero salvación sí es la excepción que confirma esa regla, porque salvación no existe ningún otro concepto en el contexto de la historia del Nuevo Testamento equivalente a salvación. Es decir, una vida eterna con Cristo, etc. Eso es lo único distintivo. Todo lo demás lo tomaban de lo que había y le dan un nuevo sentido. Así es eclesía. Jesús toma la eclesía. Por eso dice en Mateo, y tú eres Pedro, y sobre ese fundamento, sobre esa roca, establezco mi eclesía, lo que ya pasaba. Y esos conceptos nosotros pues, ya tenemos más o menos un entendido, aunque sea tergiversado, pero la gente de su tiempo se quedaba de a seis. Sí, porque eclesía es, me convocan algo. Entonces dice Jesús, les dice a los discípulos, y sobre Pedro, sobre esta roca, edifico mi eclesía, y se quedan, sí, o sea, nos convocas, pero, sí, se quedan de seis. Hasta después van a entender la razón de la convocatoria. Pero ahorita, eso es lo interesante de leer la Biblia desde la Biblia, ¿no? El protagonista, pues le dijo Jesús, establezco mi iglesia. Nosotros lo leemos ya 20 siglos después. Ah, no, sí, pues la gente que adora y todo. Pero en ese momento se quedan, ¿de qué hablas, Willis, no? Como muchas cosas pasaron de largo. Pasaron de noche en infinidad de cosas. Y hoy día igual nosotros, porque dejamos de ver ese contexto. Y tan tergiversado que se hizo esa expresión. Sí. Por eso el papá, que ella el papá. Sí, bah. Cuando llegamos a Zacapu, decía, todo eso se corrigió desde luego, pero decía, templo de la primera iglesia bautista. Y el concepto es que templo es el edificio y la iglesia son las personas. Tergiversado, pero muy común. Al final, templo e iglesia vienen siendo sinónimos, aunque uno es convocar a la gente, pero ninguno habla de ladrillos, aunque entendemos los ladrillos, y al final los ladrillos son importantes, pero no son los ladrillos. O sea, templo, la exclusividad del templo perteneció a los judíos, y esto a David Salomón en la construcción del templo, luego es destruido por todo lo que sucede, y luego lo reconstruyen Esdras Nehemías, ¿sí? El templo original lo reconstruyen estos. Y luego Tito lo deshace en el 70, después de Jesús. Entonces ahorita no hay templo, se acabó, no existe. Bueno, está enterrado porque arriba hay una mezquita hoy día. Pero lo que tenemos en el Nuevo Testamento, y eso me gustaría que lo checaras en la versión que estás usando, debe de ser un sustituto de templo, debe decir santuario, lugar santísimo, en vez de templo. Porque el término es naos. Y naos, cuando lo pone Pablo, que él es el que maneja más el naos, dice, ese es el lugar santísimo. O sea, el templo tenía varias secciones y la principal, la prioritaria, la extraordinaria,
el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ahí entraba el sumo sacerdote una vez al año, en el Yom Kippur, el día de la expiación, para el perdón de los pecados de todo el pueblo. Por eso entraba una vez al año, y solamente él. Y ese lugar santísimo se hace accesible porque en la muerte de Cristo se rompen las cortinotas que eran así enormes, se rompen diciendo, ya hay entrada de cualquiera al lugar santísimo. Y entonces Pablo usa ese término, erróneamente traducido templo. Pero no será que lo que acabas de decir antes, que el término templo se usa para El edificio, el edificio. y no es el ¿Dónde edificio, esté? y no es el edificio. Era el edificio con los judíos, era el edificio. Pero Pablo deja de hablar de edificio para hablar del lugar santísimo compuesto por los creyentes. Pedro como que ayuda, porque Pedro medio descifra mejor. Les voy a explicar lo que quiso decirme Cristo con esto de que sobre mí iba a edificar su iglesia. Entonces en su carta, en el capítulo 2, dice, nosotros somos piedras vivas, edificados sobre el cimiento que es Cristo. Entonces hace una metáfora, Pedro, de que sí es un templo, pero compuesto por personas. Y el cimiento es Cristo, y los ladrillos somos los creyentes. Eso lo explica en el capítulo 2. Tiene una mejor idea, pero el que sin duda tiene el concepto de eclesiología mejor es Pablo cuando dice, somos el lugar santísimo. Y en eso consiste el asunto. El lugar santísimo era donde moraba Dios. O sea, Dios no estaba en todo el templo. Dios estaba exclusivamente en el lugar donde entraba el sumo sacerdote, simbolizado por el arca que contenía el maná, las tablas de la ley, la vara de Aarón, etc. Entonces, dice Pablo, ahora en Cristo, los creyentes somos el lugar santísimo, porque mora Dios con nosotros. Y entonces, esa expresión siempre se dice en plural, nunca en singular. Ya ven que luego decimos, ¿no? Es que yo soy templo de Dios. Es correcto a medias, porque se debe decir, es que somos el santuario de Dios. Y ese somos es la congregación. Y lo curioso, cada congregación local. Cuando Pablo escribe, o cualquiera, pero hablando de Pablo con su eclesiología, siempre se dirige a una iglesia en particular. Y a esta iglesia en particular, en una zona geográfica, se le pide que esto que les sirve a ellos y que va para ellos, se disemine como enseñanza de lo que ésta aprende, pero con sus necesidades muy particulares. Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a Corinto y los regaña porque no comen bien la cena del Señor, por ejemplo, eso después iba a tener Éfeso. Y Éfeso iba a decir, esta enseñanza viene de Pablo, y donde regañó a los de Corintios por no tomar bien la cena del Señor, entonces nosotros cuidado con nuestras comidas, a no caer en ese error. No era para, aquellos que bueno que los regañó, criticaron, sino para aprender, porque apenas estaba haciendo iglesia. Entonces, hoy día está bien que usemos iglesia para hablar de la gente, pero entendiendo que fue una convocatoria, y esa convocatoria podríamos decir que es el llamado a salvación. Al final, sí hace Dios una nueva convocatoria, ¿está bien? Sí, pero es para salvación y servicio. Es un llamado a salvación y servicio. Entonces, eso es lo rico de la comprensión del término eclesía y de naos. Entonces, somos colectivamente el cuerpo de Cristo, yes, porque ahora de convocados y del lugar santísimo somos el cuerpo. Y aquí está bien padre porque Pablo no hace una analogía. Vamos, ni siquiera es una metáfora. La metáfora es la ilustración, como el cuerpo humano. Entonces lo compara con el cuerpo humano.
pero no a la iglesia. De la iglesia dice literal, es el cuerpo de Cristo. No dice es como, sino es. Entonces, eclesía, llamados a salvación y servicio. Naos, porque el Espíritu Santo mora en la comunidad. Luego entonces, somos el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo visible, tangible, local. Estamos diciendo. Entonces, ¿cuántas iglesias hay? Así hay cuerpos de Cristo. Ajá. Y esa es una teoría totalmente mía y es mafufa, ¿eh? No estoy diciendo que ya es una cosa, es una interpretación. Entonces, quiere decir en la resurrección que los distintos cuerpos de Cristo en todas las edades van a formar el último cuerpo. Ajá. Y por ejemplo, aquí ya viene la analogía. Como en un cuerpo, un miembro tiene un don, tiene un talento, tiene una función, el dedo, la pata, el órgano. En la resurrección, las iglesias constituiremos el último cuerpo de Cristo, por decirlo así, y ahí tendremos nuestro lugar específico como congregación. ¿Sí me explico? Sí. No va a haber cerebro. ¿No? No va a haber cerebro. Jesús. No, pues dices que no, las iglesias no tienen cerebro. Aquí. No estás cuenteando. Sí, los que volaron el cerebro, ¿dónde quedaron? Eso no me contesté. Y el quehacer teológico es un trabajo bíblico exegético de reflexión, pero también de traducción del principio bíblico a contemporarizarlo. Y en esta traducción del principio bíblico a contemporarizarlo, a ponerlo en nuestro día, hay una desmitologización. O sea, Dios dijo algo a la gente de este tiempo. Ajá. La reflexión teológica lo que va a hacer es traducirlo a nuestro día. Y traducirlo a nuestro día, que es la contemporanización. Hay un proceso de desmitologización que le sacudo lo que en la historia o la misma cultura de esta época le impregna, pero rescato el principio y eso es mi traducción y mi oferta hoy día a la comunidad cristiana. Sí es claro, ¿verdad? Y el problema de la falta de cerebro es que agarro literal con todo y cultura y me traigo todo el bagaje histórico y digo, esto es iglesia. Y entonces decimos, espera, tienes que procesarlo. ¿Sí? Bueno. Y ya dice la traducción, ¿y ya sí dice así? No, en Pablo. Por ejemplo, Corintios 6. ¿Qué cita es? ¿Corintios 6? Cualquiera que usa Pablo. ¿Primera o segunda de Corintios? Primera Corintios 6, cuando dice, o no saben que son el templo del Espíritu Santo, dice, regañando a los creyentes por un acto de inmoralidad. Por ejemplo, en Corintios 6 un versículo. Dice en 19. ¿O no saben que su cuerpo es naos? Pues no saben que su cuerpo es templo del Espíritu y usando templo. Ahí habría que distinguir lugar santísimo. No, es que pega O cuando santuario. te das cuenta del sentido real de la palabra. Lo que quiere, está diciendo realmente. Porque cuando usa templo, uno lo ubica al templo que está familiarizado a ver. Al edificio. Al edificio. Mira, lo que te pasó aquí precisamente en la primera. Vino algo, Sí, un taller, algo, ¿no? Sí. Y entonces trajo chamacos, creo que nuestros hijos, ¿no? Eran los niños y auxiliares de niñas. Algo. No era hora de servicio. Queríamos retratar.
entonces se quieren retratar ahí adentro algo y los chiquillos caminaron, corrieron, se van a retratar. Y entra un líder de la iglesia de Atos. Fue el pastor. Bueno, entra el pastor y les dice, cállense, están en el templo. No hagan ruido. Aquí no, ni fotos ahorita ni nada. Ajá. O como nos pasó en Zacapu, que había un letrerote ya adentro. Luego también lo botamos. Decía, era Habacuc 2:4, ¿no? El Señor está en su santo templo, calle delante de toda la tierra. O sea, sí, pues ya. Todo lo que decíamos es, pierden de vista que el lugar, la valía del lugar, es para su función específica, ¿no? Porque se confunde con todo esto lo que es la reverencia. Le dan reverencia al ladrillo, no al Señor. La reverencia, y vamos a ir viendo eso, aunque hay mucha información y por eso luego la revuelvo, porque agarro de aquí y de allá como buffet. Pero la reverencia es la concentración del cuerpo en el asunto tal. Si está en oración, todos. Si estamos en la lectura, todos. Si estamos en un testimonio, todos. Si estamos en el mensaje, todos. Si estamos en una broma, todos. Cantando, todos. Esa es la reverencia. Lo que sí llegamos a hacer en Zacapu, y ya cuando la iglesia agarró la onda, fue que cuando había una oración pública, cualquiera que estuviera orando en público y todos con él, si llegaba alguien tarde, se esperaba. Amén, ya entraba. Para no interrumpir la reverencia, por la concentración de que todos estábamos en todo. Ya ven que luego en oraciones caminan, entran, salen, van, oyen, hacen ruido, acomodan, lo que sea. Curiosamente eso es la irreverencia, pierde la concentración. O que estamos cantando, adorando, y alguien está platicando, echando mucha cosa, ya rompe. Pero de que cuando no se está usando para ese fin, está vacío, pues lo estás limpiando, o está vacío y entraste lo que sea, no le das culto al ladrillo, que era lo que pasó allí. Aquí no puede caminar. Eso ha imposibilitado mucho, por ejemplo, lo que nosotros hacemos hoy día con tanta facilidad, ¿no? Pirindas pueden usarlo el sábado, el ingeniero para juntar a sus cuates, tomar sus cervezas, hacer pachanga familiar o meeting político, lo que se le toque. Ok, pero el domingo estamos nosotros usándolo para adorar. Eso, el concepto añejo, la gente diría, pero ¿cómo voy a usar aquí si el día anterior, me explico, idolatrando los ladrillos? Cuando decimos, no, el valor del local es el uso que se le está dando, ¿no? Y en el momento que se le está dando, en ese momento estamos adorando. Y haya pasado lo que haya pasado, porque no es el edificio, es la gente, los llamados a salvación y a servicio, eclesía, a formar el naos, donde está el Espíritu Santo, y somos el cuerpo, tenemos función. Una grave tergiversación de esto es lo que yo viví de chavo. Solamente el pastor y solamente uno o dos más con él hacían todo. Y todos los demás éramos espectadores. Así, espectadores viles, ¿no? Nada más de irnos a sentar. ¿Eso cómo ha hecho daño a la iglesia? La ha hecho manca, coja, ciega, tuerta, sorda. Exacto. A ver, imagínense ustedes funcionando nada más con un órgano, con una mano, con un dedo, con un pie. ¿Cuándo? El cuerpo todo trabaja. Y a lo largo de todo el Nuevo Testamento, bueno, sobre todo en Efesios, en Romanos y en Corintios, vemos la insistencia de Pablo, es que somos el cuerpo, y todo el cuerpo tiene miembros, y cada miembro tiene una función, ya sea por don o por talento. Ambas cosas vienen de Dios. Una de manera natural, nazco con talento para tocar instrumentos, pero otra por Haris, cuando creo, aparte de lo natural que ya me había dado Dios para funcionar, pero igual dentro o fuera de la iglesia, me da algo para funcionar específicamente dentro de la iglesia. Ese es el Haris, traducido don. Y es una habilidad que no tenía, o que tenía en ciernes, pero que en mi conversión, ¡puf!, la acaba de despertar Dios. Chihuahua.
Y entonces estoy equipado, puedo hacer cosas fuera de la iglesia naturalmente, pero para hacerlas dentro de la iglesia, con mi talento y con el jariz que me proporcionó en el día que creí. Entonces el cuerpo está hecho para maniobrar. De hecho, como un cuerpo humano, si no trabajo una parte, la atrofio. Hablábamos de lesiones, le digo a Pera que ahora ella que se lastimó, regresó a su entrenamiento, pudo hacerlo, pero me dice es que entré ciscada, porque empiezo a patalear y me sentí ciscada. Le dije, es una psicosis general con cualquier atleta, cualquiera. Cuando nos lesionábamos y nos recuperábamos y entrábamos a jugar, entras chiviadón, porque la inactividad para curarte, para que se cicatrice la lesión, te hace eso, inhábil. Entonces empiezas y no cachas bien, estás así medio tarugo, estás como Lázaro cuando se levantó y andó. Necesita todo el cuerpo trabajar. Si no trabaja, se atrofia. Y eso es un diagnóstico terrible en las congregaciones. Mientras menos trabaje el cuerpo, más atrofiada está la iglesia. Es directamente proporcional. Mientras más se movilice el cuerpo, mientras más trabajen los miembros del cuerpo, mientras más funcionen, sirvan, etc., más vigorosa está la congregación. Eso es, pero evidente. Bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer el cuerpo? No te hagas. ¿Qué tiene que hacer el cuerpo? ¿A qué no? O sea, hace eclesía, me salva y me llama a servir. Eso es conocer a Cristo. Hace naos porque me pone con más que tenemos al Espíritu Santo, ¿no? Y entonces así somos el cuerpo. ¿A qué estamos? Estamos para 5 cosas. 5 cosas que se ven a lo largo del Nuevo Testamento, y con los lentes del Nuevo Testamento ya las podemos encontrar en el Antiguo. Sin los lentes del Nuevo Testamento las voy a ver en el Antiguo, pero con muchos problemas. Pero con los lentes del Nuevo Testamento las encuentro fácilmente en el Antiguo. ¿Qué 5 cosas son para las que soy cuerpo de Cristo? Adoración. Adoración. El Padre busca adoradores. El pueblo judío, su principal tarea de culto era adorar. Presenta tu cuerpo como un culto inteligente. Estamos llamados a adorar. La adoración tiene una ramificación estupenda, ¿no? Porque la adoración implica oración, el Nuevo Testamento plagado de eso, alabanza, cantos, adoración, ofrenda. ¿Alguna vez examinen en una concordancia textos de ofrenda, diezmo contra de salvación? Van a ver de ofrenda y diezmo y de salvación así. No porque sea más importante que la salvación, pero es curioso que textos de salvación, eres salvo por gracia, el que cree es salvo, todo, es un pedacito así de pasajes. Y de ofrenda y diezmo, a Dios cómo le importa eso, pues. Es interesado, es materialista, ¿sí? Es una sacadera de dinero, ¿sí? 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 ¿Así? Vean. Ahí te pasaron de ofrenda. Es que es donde más les duele. Exacto. Exacto, tú. Es el termómetro de la fe. Exacto. Decía el pastor Zamora que había cristianos que apretaban el peso hasta que el águila chillaba. Y Juan Germán, la distancia de tu amor es tu corazón al bolsillo. Cosas así, ¿no? Pero sí, duele. ¿Cómo hicimos ese experimento? Hablando de mayordomía antes, en ministerios anteriores. ¿Vamos a checar los textos de ofrenda y diezmo contra los de salvación? No, hombre. Es desproporcional. De salvación por gracia, mira, este pedacito. Y del otro. Bueno, entonces todo eso implica adoración. Hermandad, ¿no? Muchos le llaman compañerismo y todo. A mí no me gusta ponerle compañerismo porque suena a pura actividad social. Pero hermandad es el lazo de sangre.
como lo que les he contado de mi hermano. Se lo suenan en la primaria y voy y me suena que se lo sonó y me dicen, ¿por qué? Ay, qué lindo eres que defiendes a tu hermano. No, es que a este sonso nada más le pego yo, porque le pega el otro. O sea, no fue la mejor respuesta, pero este es mi hermano, ¿no? El ADN que ahora tenemos, según Pedro, eres copartícipe de la naturaleza divina, nos ha proporcionado esa hermandad. Es cierto, nos apellidamos diferente y no tenemos la sangre, no somos familiares de sangre, por decirlo así, pero somos familiares de espíritu. Tenemos el mismo espíritu, pero aquí viene algo chistoso. ¿Somos hermanos de todos los que profesan la fe cristiana? Sí. Voy a ir a ver a los papás de Chelly el domingo, el viernes, pero el domingo le explicaba esto a Chelly. Estaba muy, muy preocupada porque los ama y todo. Dice, pero va una señora de la parroquia cada jueves a darles la hostia, a darles la comunión. Y le dije, qué bueno. Hizo así los ojos de plato, ¿no? Y le digo, qué bueno, porque están asistidos por la parroquia. No están abandonados, hay ya viejitos que no van, sino los cuidan y van. Eso es excelente. Lo que le dije es, tú tienes que entender que la salvación de tus papás no consiste a la iglesia donde pertenezcan. Consiste al Dios al que le pertenece. Entonces, a lo que voy es, qué bueno que les traen la hostia. Perfecto. Ahora, pongan toda su fe en Cristo. No les voy a decir, salgan del catolicismo, tienen que venir a pirindas, renuncien a que venga la señora a darles. Miren, esa cuestión luego no es tan fácil de comprender. Pero le explicaba a Chelly, hay cristianos más idólatras que los mismos católicos hacia el púlpito, hacia la Biblia misma. Lo hemos visto nosotros, la bibliolatría es espantosa, la cita a la letra sin muchas cosas. Pero entender que puedo comerme una galleta y puedo tener a la muñeca guadalupana, pero si he puesto toda mi fe en Cristo como mi Salvador, eso dice el Nuevo Testamento que me salva. En el cielo no hay denominación, en el cielo no hay, ¿cómo lo explico? Todo nuestro bagaje de cosas tergiversadas, en el cielo se rompe. En el cielo vamos a estar creyentes en Jesucristo, que no fuimos lo mejor de santidad, de acuerdo, que no tuvimos nuestros mejores discipulados, sí, que tuvimos nuestras idolatrías, ajá, pero por eso somos pecadores redimidos. No somos productos terminados aquí, lo somos hasta que estamos con Él. Entonces una cosa con la gente de nuestras iglesias es que confunde gimnasia con magnesia. Es que no es algo porque va con los católicos. No, espérate. Es para todo aquel que cree. ¿Y tú cómo sabes? Como Jesús en la cruz con el ladrón que le dice, acuérdate de mí. ¿Y tú cómo sabes? Si en una misa o en lo que sea, está ahí el católico arrodillado y le dice al Señor, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Señor, soy, ajá, eres mi Dios, eres mi Salvador, creo en ti. A lo mejor no tiene todo el concepto soteriológico, a lo mejor no entiende, Cristo murió, pagó mis pecados, resucitó en la cruz, soy salvo, tengo el Espíritu Santo, a lo mejor no entiende eso, pero con que le diga. Por eso, en muchos funerales, así mixtos, cristianos, católicos, lo que sea, siempre le digo a las personas, puedes llevarte la sorpresa de tu vida, o más bien de tu muerte, o de tu resurrección, no sé cómo decirle, que veas a tu familiar en el cielo. No vamos lejos, acaba de morir tu mamá. Entonces, mi mamá no llevaba su himnario, no estaba en la iglesia bautista, a lo mejor tenía su escapulario, su rosario. Eso no importa, porque si en un momento de su vida, niña, joven, adulto, anciano, dijo, ay Dios, pues solo tú me puedes salvar. Con eso, Yo le pregunté años anteriores, cuando estaba Lucia,
Sí, eso sí creía. Dijo que sí. Ahí está. Maestro, eso es eso es el corazón de Dios que vino por el pecador. Y nosotros le ponemos toda una de que, no, es que tiene que ir a la dominical, tiene No. La persona en misa, fuera de ella, en su casa, que diga, necesito un Salvador, eres mi Salvador, o ni siquiera diga Salvador, pero, ay Dios, mi Señor Jesucristo. O sea, no tiene que decir la leyenda y la jerga evangélica como lo hemos venido diciendo, Jesucristo es mi único y suficiente Salvador personal, ¿cómo era ese eslogan, no? Por años. ¿Cómo simplemente, y vamos, ni siquiera decirlo, sino pensarlo, sentirlo, tener un acto de conciencia de, soy pecador y necesito a Dios? Pero cada uno le queda la idea, al menos a mí, una vez aceptado a Cristo, seguir esa línea. A fuerza. Porque aquí, así como tú lo comentas, que en los católicos puede haber una predicación y eso, en ese momento dicen que sí, pero luego, No hubo luego lo manifestación. posterior, la Virgen y San Andrés y San no sé qué, no sé. Sí, pero son cosas distintas, ¿eh? Una cosa es que católicos en una de nuestras reuniones o así crean y entonces venga un discipulado para llevarlos de la manita a crecer en Cristo, en la gracia. Eso es una cosa. Pero de lo otro que yo estoy hablando es donde nosotros no los alcanzamos, donde no están en nuestra reunión Sí, o testimonio. a mí me quedó la idea de que en las predicaciones de los católicos, Ajá. en una ocasión que se diga Cristo, Salvador, ¿quién cree? Va a estudiar. Entonces, los que acepten ya son salvos. Pero luego la siguiente predicación de ellos ya no es de Cristo, ya no Es del agua del pan, es sí. otra cosa. Pero de todas maneras se salvaron si tuvieron un acto de conciencia de que Jesús como su Salvador. Mira, te lo voy a poner de otra manera. El Nuevo Testamento no te dice que lo aceptes como único y suficiente Salvador personal. Te dice, cree en el Señor Jesucristo. Que si tú crees que Cristo fue levantado de los muertos, o sea, Dios tiene una manga muy ancha para salvar. Pide creer. Ahora, nosotros ya entramos a muchas cosas cuando le decimos sí, pero creer no solamente que sepas que existió y que vino, sino que lo aceptes en tu corazón. O sea, nosotros ya le ponemos más alrededor. Pero el Nuevo Testamento dice Santiago, que crees. ¿Sí? Y te lo voy a poner del otro modo. También en nuestras congregaciones hay gente que dice que acepta a Jesús y luego su vida tampoco es así como que digas de un crecimiento, un despertar espiritual, así medio, ajá. Y vamos a otra. Hay gente que acepta a Cristo y que luego apostata. Y entonces a todo eso decimos, sí, dice el Nuevo Testamento, por sus frutos los conocerás y todo eso, pero déjenme planteárselos de esta manera. ¿Vamos a ver a Judas en el cielo? Me consta que no hay gente que se llame Judas, ¿verdad? Pero ¿vamos a ver a Judas en el cielo? Nadie dice rápido que sí. Sí. Dice en el Evangelio que arrepentido fue y se ahorcó. Y dice en Hechos, fue mandado a su lugar que merecía por chiva y traidor y se regresa al infierno. ¿Dónde va a estar Judas? Este querigma lo están diciendo los apóstoles resentidos. Pues sí, porque porque traicionó al maestro. Exacto, Porque... pero aún así Sí, él desde sí, antes de traicionar tomó una decisión, sino porque lo seguía. Ahora, se mató. Oye, es que se suicidó, eso es un pecado capital. ¿Dónde vienen que hay pecados capitales? O sea, es lo que les digo, muchachos. Nos vamos a llevar una de sorpresas, porque incluso muchos de golpe de pecho acá de nuestro lado, ¿por qué no está en la resurrección? ¿Sí? O sea, ese acto de conciencia, de creer, como pide aquí, que Jesús es el Señor, porque más de las veces dice que creas que es el Señor,
que creas que Dios le levantó de los muertos, que creas que resucitó, que creas que vino en carne. O sea, no se nos pone la leyenda tal y como nosotros los evangélicos la hacemos. La hacemos por las 20 siglos de historia y por la tergiversación de cristianismo, iglesia y todo. Y entonces, para querernos salvar y quitarlo del catolicismo y su idolatría y sus rarezas, le ponemos la frase única y su salvador personal, etcétera, etcétera. Pero yéndonos hasta acá, solo piden creer. Creer. El traidor, hasta que el último minuto de su vida pueda arrepentir. Aquí yo no puedo decir este salvo, este no. O sea, allá en la resurrección es donde, pero que tú sepas que tienes a Cristo en el corazón, es lo principal, que tú lo sepas, ¿no? Pero, por ejemplo, el católico en una misa difícilmente se predica acerca de Cristo, porque la homilía y la lectura de la Biblia, del Evangelio, es tan temporal, tan corto, tan efímero, tan charo. Pero ha habido parroquias que tienen estudio bíblico. Y en ese estudio bíblico sí hablan de soteriología, de salvación, de Jesús, cristología, todo eso. Claro, con su guadalupana, sus escapularios, su hostia, todo eso. De acuerdo. Pero que allí haya gente que diga, yo me he topado, bueno, no solo con católicos rasos, vamos a decir, sino con los jesuitas. A mí los jesuitas me tienen enamorados. Fueron mis amigos en Jalapa, ¿no? No creen en la infalibilidad papal, no creían en la intercesión de María, no creían en los sacramentos, o sea, son el grupo de reacción. Y varias veces cenando en casa comentaban eso. Bueno, ¿y por qué no te sales? Bueno, si me salgo, ¿quién está aquí para que la cuña apriete, de cuña, dándoles guerra? La última vez que fuimos a Jalapa, hace 3, 4 años, no, 3 tenemos acá, como 5. 5, 6 años. Cuando fui a la elaboración de La Paz. Como 5 o 6, yo creo. A ver. Vamos a ver. Esta me la dio el arzobispo. Ah, sí. Oración de La Paz, agosto del 14. 5 años. Bueno, 4 y medio. ¿Y por qué iba a decir unos a Jalapa? Algo de los jesuitas. Sí. Llego y pregunto por mis cuates jesuitas. ¿Dónde están los jesuitas, pues? Los expulsaron de Jalapa. ¿Cómo? Estaban muy guerrosos, ¿no? Pero esa era la cosa con ellos. Bueno, si estás evangélico, ¿por qué sigues dentro del catolicismo? ¿Quién muere si me salgo? Ah, bueno, tú sabrás tu llamado y a qué tienes que dedicar. Cuando les preguntabas, porque ellos saben que no hay purgatorio, sencillamente no hay purgatorio. Ni María, ni purgatorio, ni Papa, ni sacramentos. Entonces, ¿por qué no les dices? Dice, ¿cómo voy contra la tradición de...? No, nos decían, sí decimos, pero con la conciencia ya de eso, de que estoy luchando contra un torrente histórico, un bagaje muy fuerte. Pues entonces, ¿por qué no te sales? Porque quien se queda ya hace lo que estoy haciendo. Entonces ya decía como clavillazo, está bueno. Pero fui en el 14. ¿Dónde están mis cuates jesuitas? Los expulsaron de Jalapa. ¡Yo, Sí. Y por ejemplo, lo que nosotros les decimos... Ahora, ¿los expulsó? La Inquisición. Sí, sí, pero al fin es la doctrina de la fe de los santos, la vigilancia de la doctrina de la fe de los santos, como se llama, que vino desde Roma, porque están dando mucha guerra en Jalapa, y entonces el arzobispado tuvo que diseminarlos ahí en la sierra, en el pueblito, pero luego son los que alborotan más a la gente en las comunidades acá. Perdón, te interrumpí. Sí. No, por ejemplo, cuando tenemos, como en el caso de Luisita que le estoy hablando, ¿no? Me manda una foto de su casa, sí, ahí tiene la guadalupana y sus flores. Pero lo que siempre les hemos dicho, no dejes de ir, o sea, no te estamos diciendo que dejes tu iglesia,
O sea, puedes ir yendo, y nos ha pasado con los años, que la cosa es que empiezan a ir, porque les decimos, puedes seguir yendo a tu iglesia, pero aquí lo complementas, ¿verdad? Así. Entonces resulta que en el camino dejan de ir, porque se dan cuenta realmente del valor de nuestro Señor y de todo, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde gusta? Pero, Haz en tu casa, y es lo que estoy haciendo ahorita, diciéndole a la visita, tú puedes seguir yendo a tu iglesia, se lo dijimos a Rocío, la de Silvestre, tú puedes seguir yendo a tu iglesia, hija, pero pueden ir allá un domingo, otro domingo acá, así, y ellos solos en el camino se van dando cuenta, y van dejando cosas, porque sí había evangelistas que llegaban y lo primero Ángel que llegaban. Ahora, sí, esa es otra parte de la verdad que estamos hablando. Por ejemplo, si yo estoy tratando a un católico, al principio sí le digo eso. Puedes ir a una y a otra. Y a veces le digo es como un complemento vitamínico cuando agarras acá. Pero con la tirada, como anzuelo, de irlo jalando, a que paso a paso, sobre todo por convicción, diga, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Y deje ya al otro, en vez de presionarlo, regañarlo, lo que sea, sino que se dé cuenta por instrucción, por discipular, ¿no? Eso es cierto, y eso sí queremos hacer, que quede claro. Pero la otra, donde yo no los alcanzo, donde no puedo predicarle, testificarle, discipularlo, sino que es católico así del montón de los que están ahí en la masa, y que llega a creer, pero no por una misa, porque en la misa está cañón que crea, pero por el estudio bíblico que le da la parroquia, por accidente que lee la Biblia así a los 11, o por simplemente como el ladrón, ay Dios, pues ayúdame, sé propicio a mí, soy pecador. ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo, ¿no? Y por eso me gustan los funerales cuando mi gente me dice, es que mi familia era católico, ¿no? Tú no lo mandes ya a otro lado, no sabes en el camino su acto de conciencia de Dios, mi Salvador, porque a lo mejor ni dice Jesús, a lo mejor con que diga Dios, tú eres mi Salvador, y no alcanza a entender qué hizo Cristo en la cruz, pero como Abraham le creó a Dios y le fue contado por justicia, yo creo, Dios, que tú haces algo para salvarme, porque yo no puedo salvarme. Aquí el chiste es que la gente sepa que no le alcanza a sí misma, sino necesita a Dios, ¿verdad? Aunque confunda que su moral lo mete al cielo, porque luego le puedes preguntar, ¿vas al cielo? Pues es que no me porto muy bien. Están muy contaminados sus cabecitas y muy hechos bola. Pero en el momento que aún eso te diga, es que no sé, porque según cómo me porta, pero antes dijo, ay Dios, yo necesito que tú me salves o algo, Dios lo sabe. Y entonces es lo que menciono, en la gloria, pues vamos a ver un montón de gente, ¿no? Dice aquí, una multitud que no se podía contar. Y que tú dices, oye, pues si tú eras bien persinado, ¿eh? Pero yo le puse mi fe a Jesús, o le pedí a Dios salvación, o me di cuenta que yo no era capaz, o lo que fuera, pues ya la libró. Wow, el Chapo Guzmán aquí anda. Y... ¿Una de esas se arrepiente? Pues El ladrón en la cruz. Había dos, uno que, ¡ay, sálvate! Y el otro, cállate, no sabes, ¿no? Porque no es tu pureza, ni aún habiendo conocido a Jesús. Hay gente que luego me ha preguntado de un familiar que siendo cristiano se pecó. No, miren, obviamente no voy a mencionar los nombres, lo menciono cuando no son cosas trascendentes e indiscretas, sino de dominio público y todo. Pero cuando son muy confidenciales, eso pues, no menciono los nombres. Pero un pastor que adultera y deja a su familia y hace otra familia con otra mujer, otros hijos, ¿no? Y obviamente ya no está en el pastoral. Pero entonces, alguna vez, ¿y qué de este? ¿Murió y qué de este? Bueno, ¿es pecado? Sí, se llama adulterio. Aparte de lastimar a la iglesia, a sus hijos y todo. ¿Creyó en Cristo? ¿Creyó en Jesús? Bueno, eso solo lo sabe el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero si así fue, aunque estuvo en pecado, está en la resurrección con el Señor. Con un coscorrón y sin premio o hasta el rincón, porque el Nuevo Testamento ilustra, y eso es lo que vamos a ver después de Cristología,
lo que te interesa es escatología y eso, en la resurrección va a haber premiación. Corona. Y esas premiaciones no nos dice tan claro qué es, pero sí tiene que ver con el hecho de disfrutar la gloria. O sea, ¿cómo fue tu discipulado aquí? Va a ser directamente proporcional, o por decirlo de esa manera, a tu disfrute de cielo. ¿Cómo fue tu discipulado aquí? ¿Fue balina? ¿Hubo pecado? Entonces tu disfrute de cielo va a tener pérdida de calidad, por decirlo así. Hay escalafón, va a haber premiación, va a haber distinción. Este fue fiel, buen discipulado, buen testimonio. Pecador, no fue perfecto, pero tiene su principio. Este se salvó por panzazo, porque creyó en Jesús, pero fue un discípulo muy charro, tuvo un testimonio muy balín, le alcanza la gracia porque creyó en Cristo y se arrepintió, ¿verdad? Aunque después tuvo una vida medio fea. Ese va a estar, a lo mejor es el que nos trae las botanas, ¿no? Hey, tú. Los metafísicos dicen que son 10 círculos, según. Y Dante dice que son 7 infiernos. O sea, los que se salvan, pues, fuiste muy bueno y pues, si fuiste muy malo, donde te toca va a haber puros malos y a ver cómo te va. O como el chiste, ¿no? Padrecito, ¿quiénes van a estar en el infierno? Van a estar las prostitutas, van a estar las de cachorras, la de exceso, no. Por ser exceso. Exceso, sí. Exceso, ¿no? Sí, ya van a estar. Ay, pues. Me voy a infierno. Yo quedo en el cielo, Exacto. No, pero perdón que interrumpa. La corona de vida se va a dar a todos por fidelidad, todos los creyentes, o ahí es donde ya entra la cuestión de que a lo mejor estás en el cielo, pero no te tocó corona porque no fuiste tan bien, o cómo. Son varias cosas, dentro de ellas, que un cristiano sí deberá esforzarse en la gracia, como dice Pedro, crece en la gracia y el conocimiento, sí se deberá esforzar, que será como luego lo que miden los doctores del corazón, que te andas así, te andas así, podrá tener altibajos, pero la idea es una tendencia al alza, a pesar de sus altibajos, ¿no? Más o menos, ¿sí? Porque seguimos siendo pecadores, pero la idea es no pecar tanto, o no pecar como lo hacíamos, porque ya no somos lo que éramos, pero no podemos ser perfectos, siempre tenemos el rango de perfectibilidad, pero sí habrá cristianos dormidos. Es que el discipulado es un ejercicio de conciencia. Les voy a poner mi caso. Yo conozco a Cristo y yo en mi iglesia local no crecí nada, tanto que apostaté y me fui, ya saben la historia, hasta que Dios de plano como que se casó y dijo, regrésate y me sirves, ¿no? Y fue hasta ahí, y fue estudiando teología y esas cosas que dije, Chihuahua, porque mi iglesia no me nutrió. Entonces mi iglesia tenía puro flaco, puro esqueleto, y me acuerdo de los cultos y de las gentes que éramos, y sí, la verdad, había gente, pero no había crecimiento, no había discipulado. Entonces, sí es responsabilidad del discípulo, pero también es de la iglesia. Si no te alimenta, no te lleva a un crecimiento, pues vas a los cultos como espectador. Ya, si nada más estás ahí, no hay una dinámica que te lleve a un compromiso o a la comprensión de tu compromiso. Entonces tenemos la culpa los dos. Por eso es tan importante eclesiología, ¿no? ¿Para qué está la iglesia? Para despertar a los santos. Pero la iglesia que se olvida de eso, su liderazgo que se olvida de eso, pues va a estar fabricando puro santo de silla. ¿Y cuánto dura el santo de silla? Pues lo que le guste el espectáculo, porque se aburre. ¿Cuánto pasa uno en las reuniones? En proporción a cuánto pasas en la escuela, en el trabajo, en la diversión con los cuates, en tu casa, pues es enorme. Entonces es natural que eso te jale más que lo poquito. ¿O a cuántas gentes tratas en la iglesia? Pues puñito. ¿Y cuántos son tus cuates aquí y allá, acá? Pues es que más te jalen. O sea, es una labor de la iglesia, pero también es una conciencia de la persona. Yo no tuve ni labor de iglesia y no tuve ni conciencia. Entonces por eso andaba perdido.
Por eso ahora la sed de una preparación, de una formación, de un discipulado personalizado, de tu compromiso, crece y todo. Pero eso no está para que conste. Al fin, si has creído, te salvaste. Y llegas de panzazo, pero no premiado. Y esa corona de vida no teníamos claro si es para todos los salvos o ya es parte del galardón, como viene, a quienes le echaron compromiso en su crecimiento, a su discípula. Pero lo que sí es seguro es que sí va a haber una clasificación. Y esa clasificación que luego también dicen, no, pero pues, somos muchos, no se ve tan fácil. Ajá, una, lo va a trabajar Dios, que para él es fácil. Y además, se llama eternidad, o sea, que... Qué prisa. Oye, ¿no será que ese conformismo es por la idea de que ya soy salvo, pues ya para qué? Sí, Sí, también tiene que ver, por supuesto. Y es una falta de comprensión de la naturaleza de tu salvación. Porque el llamado eclesía es a salvación y a servicio. Y van de la mano. ¿Por qué me dice Señor y no haces lo que yo digo? ¿Verdad? Es que no me lo enseñaron en la iglesia. De acuerdo, un coscorrón al liderazgo de tu iglesia, pero otro coscorrón para ti. No buscas. Exacto. Crecer en la gracia, porque también dice, ¿no? Crezcan en la gracia y el conocimiento de Dios. Y yo tendría que buscar. Lo que a ti te pasó, tú estabas en tu iglesia local, pero faltaba nutrición, entonces, ¿qué onda? Ah, me voy a Querétaro, y ahí sirvo, ministro, más que en mi iglesia local. Y creo que cuando te conocí dije, ha sido un error de la iglesia local, deberíamos darte lo que, no, y no por competir o rivalizar o porque estuvo mal, sino por la carencia. De hecho, los seminarios suplen la carencia de la iglesia. Los seminarios deberían formar a sus ovejas hasta el nivel de servicio. Al no hacerlo, por eso necesito escuelas. y también, perdón que... Ahí fue donde crecí, Sí. discipular, no ya de contenido teórico, sino de discípulo. Ah, chihuahua, esto se come así. Y ahí es donde entra lo que también decía Arturo. Por eso mismo, por esa carencia de contenidos, hay muchos que van y luego se salen y luego viven mal y hacen de su vida un papalote y no hay compromiso en la iglesia, no entienden que es una relación de compromiso, no Claro. de gusto. Y pasa en todos los núcleos, muchachos. A un speaker nos decía en una reunión que estuvimos con él, que entra un montón de gente a Más Vida, pero igual sale. O sea, es eso, el ciclo. La vecina, y ya ni modo, la quemada, alguna vez con esto, ¿no? Es que voy a Más Vida. Pero pues más mal testimonio tiene que la fregada, porque nosotros la vemos aquí, ¿no? Pasa más vida viviendo con menos vida, pero es eso. Agarro la iglesia como pasatiempo, como espectáculo, sin compromiso. Y ahí es donde volvemos. Es culpa de todos. Y hay que remediarlo todos. Por ejemplo, estos contenidos que les estoy lanzando son maestría. Es maestría de divinidades. Esta reflexión, texto y todo. ¿Y por qué se tuvo que hacer en una escuela? Porque la iglesia no lo hizo. Ese es el punto. Y la tesis es que la iglesia debe hacerlo. Ahora, no podemos con todos de trancazo, ¿sí? Entonces vamos en la pirámide, así, pequeñito. En fin, es una labor ardua, pero tenemos que ir a la base de la pirámide a darles su nutrición como bebé, pecho, fórmula, Gerber, papilla, huevito, hasta que pueda, como bien dice acá, y fue el texto que trabajaste en Hebreos, hasta que puedan comer alimento sólido. ¿Verdad? Como ustedes funcionan. Eso. Esos vistes. Entonces, eso es la iglesia. Y estamos apenas en el primer párrafo. Bueno, por supuesto, no vamos literal, sino más o menos, de esto habla y le rascamos más, ¿no? Entonces, Acabas en las funciones, ayudación, mandar. sí, Te quedaste, hermano. thank you very much. Entonces, hermandad
Es el lazo espiritual sanguíneo, el fenómeno que Dios hace, ¿no? De hacernos cuerpo, pero cuerpo local. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que yo ahorita estoy hermanado en linaje, no en la primera de Zacapu. Fui hermanado en la primera de Zacapu. ¿Que ellos no son mis hermanos en Cristo? Sí. ¿Que ellos no son mis hermanos? Sí. Sí. Pero no es mi cuerpo. Ahora mi cuerpo es este y mi hermandad es esta. ¿Cuál es el precio de la hermandad? En Corintios lo dice bien rico Pablo. Cuando uno sufre, todos con él. Cuando uno se alegra, todos con él. Se llama vida de iglesia. Y ahorita yo en Zacapu yo ignoro eso. No sé quién sufre, por qué, cómo se alegra, por qué, quién lo hizo sufrir y por qué. No, ya. Entonces cuando nos decimos entre otras congregaciones hermanos, no está mal. No digo que no se haga, pero no es exactamente la hermandad, porque la hermandad se expresa en la iglesia local. Y en Corintios dice Pablo, por eso no es tan fácil participar de la cena del Señor. A ver, ¿por qué? Porque si tú eres de la primera y tú eres de Berea, yo puedo tomar una galleta contigo y un jugo de uva y decir, cuánto te amo en Cristo, hermano, que Dios te bendiga, hermano. Pero no tengo trato con ellos, no los conozco, no me han dado de así ni yo con ellos. La hermandad consiste en conocer, es como la familia. ¿Cómo son tus hermanos? Hijo, si yo empiezo a hablar de mis hermanos de sangre, digo, somos bien peculiares y ellos dicen lo mismo de mí. Pero el chiste de la casa es que la casa sobreviva a pesar de cómo somos. Luego las familias somos más campos de batalla que oasis. Mamá, que mi hermano, que tu papá, que mi mamá, que mi otro hermano, que hiciste esto, que hiciste el otro. Y dices, ¿eres familia? Pero la familia debe de sobrevivirse a sí misma. Te quiero viejo, te quiero vieja, te quiero hermanito, te quiero hermanita, te quiero hijito, te quiero papito, te quiero mamita. Sobrevivir. El cuerpo como iglesia es exactamente lo mismo. ¿Por qué podemos partir el pan entre nosotros? Porque no tenemos secreto, porque nos conocemos, porque nos amamos y porque hacemos alianza entre nosotros a pesar de nosotros. Esa es la hermandad. Por eso regaña a Pablo, ustedes no están comiendo a la cena del Señor, se adelantan, se atropellan, se importan comino, les vale unos y otros, y en cambio cuando uno padece, todos con él, y cuando uno se alegra, todos con él. En las iglesias típicas se hace al revés, se alegra porque recibe la bendición de un carro, de una casa, y los demás se enojan con él. No, le fue bien, porque a mí no. O al revés, llora, me pasó esto, y los demás se alegran, mereces por pecado, por charro. Yo voy a venir o algo así a veces. Se lee al revés. El pastor Adrián Rogers, en un sermón en la primera de Memphis, Tennessee, predicando, decía, cuando mi hijo me enseñó su casa nueva, con mucha prosperidad, que le ha ido muy bien, yo me alegré mucho. Me enseñó el estudio, el cuarto de juegos, la cancha de tenis. Disfruté mucho, me alegré tanto por él de lo que tenía. Y eso aplicándolo a la vida de iglesia, ¿cuántos creyentes se alegran por la bendición recibida al hermano? Tanto como yo me alegro por la bendición recibida de mí. Y así lo comparaba. Y es cierto, ¿no? Es donde luego se dan las envidias, las rivalidades, las rencillas, porque uno es más bendecido y otro menos bendecido, y entonces empiezan las comparaciones de por qué él sí, por qué yo no. Pero eso es la hermandad, eso es el sentido de la hermandad. Y eso solo se ve en la iglesia local. No que no simpaticemos
Muere la abuelita de Turito, estuvimos en el funeral, está la mamá, otros parientes, son de Manuel, simpatizamos, somos solidarios con su pena, nos abrazamos, ahí estamos con ellos, pero nunca es lo mismo a que dentro de mi iglesia haya una defunción donde se siente de otra manera. Así. Entonces, por eso es iglesia local, son las funciones de la iglesia local. No existe una iglesia universal, muchachos. No hay de que ya están los muertos allá en el cielo, toda la iglesia invisible, porque la iglesia es visible. Por eso es eclesía, son llamados. Es un grupo Que se ve. Ahora sí que se ve, se siente, la iglesia está presente, ¿no? Es un naos, es donde mora el Espíritu Santo y es el cuerpo, o sea que está funcionando en este planeta, está movida, ¿sí? En la resurrección, cuando ya todas las iglesias locales de la denominación que seamos, pero las iglesias locales cristianas, ahí sí no va a entrar el catolicismo, ¿para qué? No puede ir el catolicismo como iglesia local. ¿Por qué? Porque no existe como iglesia local. Y existe como institución jerárquica y las parroquias regadas por todos lados, pero es lo que Gobernación confundió con nosotros pensando, hago AR la convención y en consecuencia todas las iglesias locales. No, cada iglesia local, ahí fuimos muy neotestamentarios, cada iglesia local es una entidad aparte. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cómo van a estar diseminados los católicos? Ahí sí no sé, pero si son salvos, si han creído en Jesús, pues ahí está en el rinconcito, ¿no? Pero los cuerpos de Cristo, las iglesias locales, en la resurrección, déjenme ilustrarlo así. Aquí va a estar la primera de Zacapo, aquí va a estar Linaje, aquí va a estar la primera de Morelia, aquí va a estar Emanuel, Berea, porque no solo son bautistas, pues, sino es evangélico, bueno, cristiano, porque ya saben que Pente no es cristiano, es evangélico estrictamente, pero sí cristiano. Ahí vamos a estar, ¿sí? Es decir, te mueres en tu iglesia local en turno, con esa estás en la resurrección. Qué rico, ¿no? Claro que vas a identificar a los demás, porque la gloria es identificable. ¿Es cuerpo glorificado? Sí, pero identificable, ¿sí? Como dice en Corintios 15, ya estoy revolviendo las lecciones que siguen, pero vas a resucitar en el mejor tú. Con los contrastes de la vida que hay sombra y luz, en gloria no va a haber contrastes, va a haber pura luz, no hay sombra, ¿no? Así no va a haber pecado ni corrupción. Entonces, ¿qué va a resucitar de ti? O de mí o de todos, el mejor yo. ¿Qué es el mejor yo? La mejor edad, el mejor peso, el mejor cuerpo. Si alguien se fue niño, ¿cómo va a resucitar? En el mejor él. Si yo morí anciano, ¿cómo resucito en el mejor yo? O sea, una estándar, pero fácilmente identificables. Es decir, vamos a ser glorificados que no nos podríamos reconocer, porque se fue el contraste malo, queda el contraste bueno. Pero eso nos distingue. Ah, tú eres Jimmy, oye, pero te ves muy cambiado en la resurrección. Pues sí, igual tú. Pero perfectamente identificados. Y en la iglesia local, que no vamos a tener trato con los demás, no, claro, pero somos miembros del cuerpo y así vamos a estar expresados en el cuerpo sote. Ay, si me puedo explicar, es que luego cuesta mucho trabajo hablar de estas cosas y tratarlas de poner simple, pero vamos a estar todo el mueganote ya formado. Pero ese es el valor de la iglesia local. Por eso la insistencia de que la gente no ande brincando de iglesia en iglesia. Sería como andar brincando de mujer en mujer formando familias. No, espérate, es con una mujer y con esa formas tu familia. No brinco aquí o me cambio, ya no me gustó el pastor, no me gustó el culto, no me gustó el horario. No, es donde Dios te llama a corporizarte. Son muchísimas cosas de donde hay demasiada deficiencia y hay que hacer una corrección enorme de todas esas tergiversaciones. Porque ahorita puse ese ejemplo, todo eso son anomalías. Es que yo estuve en esta iglesia, pero ya me cambié a esta, pero espérate, tu mano no se anda cambiando en otros cuerpos. Hay una convicción, hay un llamado para formar parte de una congregación. No es por accidente, es por llamado, es por voluntad de Dios. Pone a los miembros en el cuerpo, dice Corintios, como Él quiso.
Ni modo que uno ande rompiendo eso. ¿Querías hacer una pregunta? No, es que Con es toda eso, confianza interrumpe. esa es una parte, ¿cómo se llama? Que yo he notado, puesto. Creo que soy muy adelanto a los tiempos, pero yo he visto muy común ese de que no estoy a gusto en esta iglesia. Enfatizo en que hay muchas doctrinas últimamente pero muy fuera de lo que es. Y eso es lo peligroso de esto, que alguien que no esté bien cimentada su fe, o sea, puede llegar a cualquier tipo de secta, religión, iglesia, donde puede ser peor, pues Y que la escoja por que comodidad, les coja. por gusto. Eso es lo que iba, porque en nuestro andar, pues sí, nos ha tocado ver muchas situaciones que hay, o sea, sí te dejan como que más sabor de lo que se enseña. Y lo malo es que se enseña y se cree de los demás. O sea, se vive con esa creencia de que no importa lo que muchas veces digan la Biblia, importa lo que se diga. O por el líder carismático. Que esté ahí. Entonces, sí, para mí es como parte de los peligros que hay de andar así. Sí, sin duda. Así. ¿Se acuerdan cuál ha sido nuestra filosofía en linaje para pertenecer al linaje? ¿Se acuerdan? Son un par de cosas así de sencillas. Convencido Primero, ¿de qué? de que Dios te quiere. Bueno, esa sería la segunda. Gracias, volví. La primera es que Seas salvo. tú tengas a Cristo en tu corazón. Y para mí me pasó ahorita que. Y todas estas iglesias, lo curioso es que no se predica de Cristo la salvación, o sea, no se predica porque a mí me tocó vivir, o sea, se predica de, como dije hace rato, yo no tengo nada en contra de más vida, pero se enfatiza en algo muy especial. Nosotros iglesias que visitamos igual, o sea, son como que muy específicos en una doctrina, pero que no es de Cristo. O sea, está lejos, pero lejos. Les da mucho por el Antiguo Testamento también. ¿Te acuerdas? Eso es el Antiguo Testamento. Y las profecías. ¿Te acuerdas hace unos dominguitos, no muchos, que se predicó precisamente de que el poder corrompe? Sí. ¿Y cuál fue el ejemplo que dije? ¿Te acuerdas? De... En vez de hablar del peje o de otros aquí en Barré. Y dije, los primeros en esa posición de peligro somos los pastores. Y entonces dije cómo me cuido yo de eso. Pero hablando en el mensaje, o sea, ¿para qué haces la iglesia? ¿Para ser tu rey? Y esa es la tergiversación en el liderazgo. ¿Estoy haciendo el reino de Dios o estoy haciendo mi reino? Y que lo juzgue Dios, pero a la lectura, en la tele y en muchos casos, pareciera, y que Dios nos libre de andar de jueces, pero pareciera que se está construyendo el reino de alguien o de algunos en particular. Así se ve, pues. Y no de Dios. En realidad simplemente yo conocí hermanos que se salieron para formar una iglesia, una reunión. Yo lo vi no tanto por decir, le voy a echar la mano a Dios, no predicando el evangelio, ¿no? Yo lo vi por la cuestión. Ahora, allí también la gracia es formidable, porque dice, ¿no? Unos predican a Cristo por esto, todas esas anomalías, pero al fin Cristo es predicado, ¿no? O sea, no es lo mejor ni lo de raza pura o de sangre pura, pero se está haciendo, ¿no? Pero lo otro sí es esto. Por eso nosotros dijimos, esa ha sido nuestra política. Tú vas a estar en esta congregación no porque alguien te trajo, te invitó, te llamó, por dos razones. Porque tienes a Cristo en tu corazón y porque sientes que Dios te llama a formar parte de esta iglesia. Es un llamado. Mira, Jimmy, al final nos pasó a nosotros, les pasó a ellos, les está pasando a ustedes. ¿Por qué estamos allí? Que Dios Tengo aquí Significa y siento un llamado. Así significa. Y ahora es un llamado incómodo, porque es hacer una iglesia. O sea,
nosotros venimos de que ya estaba la mesa puesta, ¿no? Ya todo en piloto automático, pues ahí. Eso era lo que decían, estás bien a gusto en tu trono, rascándote la panza, viéndote a todo funcionar, delegando todo en Checo, pues órale Checo, órale ustedes, y yo viendo los juegos de americano y así, ¿no? Entonces, cuando sucede morir, lo primero que dicen estos patos, o sea, Pere y los chamacos es, pues es que te estás oxidando, man. Y yo ahora les puse, viene tarea, viene chamba, y sí, va a haber un énfasis también económico, porque somos llamados a hacer una iglesia. Y hacer una iglesia es comprar, edificar, lo que sea, y van a hacer esfuerzos, y va a ser doble trabajo y todo eso, pero ¿para qué lo haces, eh? ¿Y por qué lo haces? Y este es el experimento, pues dejamos cosas allá, pues sí, para Dios ya ahí se queda, o las dejamos en el auto y para Dios ahí se queda. Ellos hicieron un templo, ellos fueron, bueno, le decimos templo porque la jerga, hicieron un edificio recién convertidos, y ahí está el edificio, y está sirviendo para Dios, pero no es de ellos, es de Dios. Y ahora estamos en la misma misión, y ese es el pensamiento que uno debe tener. ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Para mí o para Dios? Y para que se use en el nombre de Dios, para otras generaciones, otras gentes, lo que sea. Eso es lo que estamos siempre cuidando. Y entonces, bueno, acá en Linaje, pues sí, especificamos para que la gente crea, y sí los invitamos para que sean parte de la reunión, por supuesto. Pero al final tendría que haber esa convicción. Tengo a Cristo en el corazón, y Dios me está llamando a formar parte de esta iglesia. No la escojo porque me queda cerca, porque me gusta la música, porque me gusta hacerlo, sino porque siento que Dios me quiere aquí. Es un llamado. Es el más puro concepto de la naturaleza de la iglesia. Eclesía, un llamado de Dios a formar el grupo, que es el naos del Espíritu Santo y que es el cuerpo de Cristo, con funciones específicas. Y me quedo en crecimiento, ¿no? Que ya hablamos un poquito de eso. Crecimiento es un crecimiento numérico, ajá, pero también un crecimiento cualitativo, ¿eh? De calidad, de contenidos, de reflexión. Un creyente con madurez, con inteligencia, con criterio, como dice aquí, que sepa el uso de sus sentidos para discernir el bien y el mal, su toma de decisiones. Lo que hablamos hace 8 días, la toma, es que es Nelly, bueno, y digo Nelly porque es la más jovencita de todos, ¿no? Pero esa toma de decisiones a tu fe es extraordinaria. A mí nunca me enseñaron eso. Cada uno esté convencido en su propia mente. Y si dudas, entonces cuidado. Pero si no, si sientes que con eso honras a Dios, ¿qué tamaño de Dios para dejarnos la responsabilidad de tomar decisiones? La ética es magistral. Pero pues, obviamente eso nos enseña, porque yo de chavo tenía un cartabón, esto sí, esto no, esto sí, esto no, cuál juicio, cuál discernir, cuál toma de decisión, cuál fe, nada. Bueno, cualquier que más amor, pero hubo muchas cosas que Un paréntesis solo en el mandado que le estás diciendo. No, ya quiero terminar. Ya acabaste. Sí. Lo que sucede con la hermandad cuando llega a ser así, así, llega el momento en que los lazos de relación es más fuerte con la gente de iglesia que con gente de tu propia sangre. Yo siento más siento más mis hermanos, por decir, a las chiquillas de la iglesia, que por ejemplo a mi hermana Sofía, o así, porque sí llega a ser eso. Y creo que el Checo fue el que lo usó, que dijo que por la razón es porque entre nosotros el ADN que corre pues, es el de la sangre de Jesucristo, ¿no? Entonces sí llega a ser más fuerte la cuestión de la hermandad. Y qué bueno que le das crédito, fue un sermón de Checo, yo lo empleé y pasé a dar crédito. Sí es cierto, pero eso no quiere decir, como sucede en casos de sectas, que te dicen, abandona tu familia, son malos, son feos, y júntate con nosotros. Eso es la tergiversación de lo que acabas de decir. Lo otro sano es, quiero a mi familia y no
no los corto y no son horribles, pero con estos cuates me siento ya en otro nivel y trato con ellos otras cosas. Y eso se enriquece cuando tienes familia de sangre como familia espiritual en el mismo cuerpo. No, hombre, eso es una maravilla. Lo que les pasa a ustedes, tienen un montón de familia en la congregación, eso es una enorme bendición. Que cuando la iglesia no está nutrida, se convierte en un verdadero problema. Y lo hemos vivido y no hace mucho. Cuando hay mucha gente de una familia sin nutrimiento, ay, esa iglesia es una obra de Dios. Pero cuando hay mucha gente de la misma familia con nutrimiento eclesiológico, no, es una bendición porque se pasa lo que dices. Tengo al de mi sangre, pero también tengo al de mi ADN espiritual. Entonces mi hermano de sangre es mi hermano en Cristo y ¡pum! Eso lleva a otro nivel y es un privilegio. Es una super bendición. Pero eso pasa. Llega a ser el cuerpo tan importante que se convierte en tu casa, ¿no? Es lo que nos ha pasado. Vean hacer nuestra familia. Sí. Bueno, Están siendo. chirrin chin chin, me pasé unos minutos. ¿Verdad que sí? ¿Alguien quiere